El día de hoy vas a aprender a tejer estos preciosos meninos, estos gatitos hermosos. Vean nada más, amigas y amigos, ¿qué les parece? ¿Te animarías a tejerlos junto conmigo? Bueno, pues acompáñame de principio a fin a ver este video. Ah, por cierto, ya están disponibles también estas bonitas tacitas, pues para que puedas tejerlas y que te sirvan para guardar tus accesorios. Comenzamos. Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es un material muy fino. En este caso se llama Perlé Arcoiris. Trae 10 gramos. Al parecer no trae más datos. Bueno, que es un número 8. Aquí nos comenta. Es muy pero muy finito, si se dan cuenta. Sí, y el día de hoy voy a tejerlo con un ganchillo de 1,5 milímetros. En este caso también es un ganchillo muy fino. Vamos a necesitar nuestras tijeras. En este caso vamos a necesitar una aguja para perder, ya que como es un material muy delgadito, pues hay que perderlo finamente. Esto es opcional, ¿sí? Yo hice unas decoraciones aquí, te voy a mostrar. Yo hice aquí la decoración de ponerle en el borde este tipo de hilo. ¿Dónde lo puedes encontrar? Lo puedes encontrar en las tiendas donde venden telas. Sí, donde venden telas son muy económicos. Bien, te viene en el paquete como de 4 más o menos por menos de $1, por ejemplo, y para México en 19 pesos, 20 pesos más o menos, para que lo tomes en cuenta. Si vas a pegarle alguna cosa, bueno, pues ahí puedes tener pegamento. Esto es opcional, ojo, opcional. Yo lo que hice fue que yo tenía estos aretitos aquí y entonces lo que hice fue desarmarlos para poder utilizarlos. No tienes estos, no te preocupes, vamos a utilizar estos ganchitos que son para aretes, que los puedes encontrar muy fácilmente en cualquier tienda de manualidades o cualquier mercería. También podemos tener la opción, por ejemplo, de comprar este tipo de material que son piedritas. Esto también es completamente opcional. Sí, y aquí en esta parte le podemos poner alrededor, le podemos poner, yo digo que sería nada más como una piedrita, no alcanzaría más, pero más o menos así nos quedaría, por ejemplo, ¿va? Entonces, si no, pues le atas un cordoncito, en este caso le pones alguna piedrita pequeña y listo, ¿sí? Esto, como te comento, es totalmente opcional la decoración. Yo les voy a recomendar que tengan pues un ensartador de agujas, porque en este caso sí va a ser un poquito complicado el estar ensartando la aguja, pero si tienes buena vista, bueno, te lo avientas así sin, en este caso, el ensartador de las agujas, ¿verdad? Voy a retirar un poquito, tengo aquí brillo en mi mesa por los materiales, y vamos a comenzar con 2 círculos, ¿sí? Van a ser 2 círculos los que vamos a hacer y los dos los vamos a empezar igual. Vamos a girar para comenzar a tejer. Les voy a mostrar lo lindo que quedan al final, ¿eh? Todavía quédense al final porque van a ver algo muy bonito. Ahora, en este caso cerramos y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿sí? Ahora, este punto que debemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este primer punto yo lo voy a pasar y voy a aflojar un poquito, así, ¿va? En este caso tú le puedes colocar un marcador o lo que tú necesites para identificar que ese es el primer punto. Vamos a tirar del cordón de inicio y el primer cordoncito que cierre, ¿ya vieron cuál fue? Bueno, vamos a tirar de ese cordoncito
para cerrar completamente este anillo o este círculo mágico, y después tiro del cordón de inicio. Una vez que ya cerré, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente estoy verificando porque como son puntos muy pequeñitos, a ver aquí, si no me gustaría equivocarme. Vamos a hacer aquí en esta parte el cierre con un punto deslizado. Hago una cadena y dentro de este espacio, ahí voy a empezar a tejer 2 puntos bajos. 1. Y en este mismo espacio vamos a tejerle el segundo. Llevo 2. Me paso al siguiente espacio. Voy perdiendo el pedacito de material que me queda y hago 1 y 2. Ya son 4. Siguiente espacio. 1, 2. Siguiente espacio, ya llevamos 6, 1, mismo espacio, 2, llevamos 8, vamos por el que sigue, 1 y 2, aquí son 10 y por último 1 y 2. Aquí llevamos ya los 12. Ahora voy a unir a mi primer punto bajo con un punto deslizado y así nos ha quedado esta que es nuestra vuelta número 2. Vamos por la vuelta número 3. Hago una cadena. En este primer espacio vamos a tejerle un punto bajo. Me paso al que sigue y vamos a hacer 2. 1. Y en ese mismo espacio vamos a tejer el segundo. Me voy a pasar al que sigue y tejo un punto bajo. Y en este que sigue vamos a hacerle 2. 1 y en el mismo espacio hago el segundo. ¿Sí? Me paso al que sigue, hago 1 y en este que sigue hacemos 2. 1 y en el mismo espacio 2, en el que sigue 1 y por último, a ver, no, todavía nos queda, ¿verdad? En el que sigue 2. Yo pensé que ya íbamos a cerrar. En el que sigue 1 y en el que sigue 2. Uno y por último, ahora sí, son 2. ¿Sí? Entonces en nuestra primera vuelta teníamos 6, en la que sigue son 12 y en esta ocasión vamos a tener 18 puntos en total. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Hasta aquí es nuestra vuelta número 3. ¿Sí? En este caso yo ya tengo otra igual. ¿Sí? Estas van a ser la parte de la carita. ¿Sí? Entonces, en una la vamos a dejar para la parte de la carita que es esta. Sí, que sería hasta aquí. Ahora, vamos a ver. En este caso yo ya voy a retirar este pedacito de lana, ya lo perdí por 2 vueltas, así es que ya no lo necesito aquí. Va, entonces las 2 piezas, tanto la parte de la pancita como esa parte, a ver, aquí dejé una. Miren. En este caso la parte de la pancita tiene 4 vueltas, 1, 2, 3, 4 y esta tiene 3 vueltitas, ¿sí? La otra lleva una vueltita más. Bueno, entonces vamos a hacer 2 para la cabecita, recuerden, pero ojo, si vas a cortar, amiga, yo te voy a recomendar que dejes la lanita suficiente. Miren, por ejemplo, yo corté esta, ¿verdad?
y dejé la lanita necesaria que yo creí para hacer la parte de las orejitas. Es bien importante. Primero vamos a hacer, nomás que quería enseñarles esto, Aquí se me enredó, gajes del oficio. Y aquí. Vamos a comenzar con la vuelta número, en este caso, sería nuestra vuelta número 4. 1, 2, 3. Vuelta número 4. Yo voy a comenzar aquí en esta parte haciendo un punto bajo. En el que sigue, punto bajo, y en este que es el número 3, ahí voy a tejerle 1 y en el mismo espacio 2 puntos bajos, ¿sí? Para hacer el aumento. Me paso al punto que sigue, hacemos un punto bajo, en el que sigue un punto bajo y en este que sigue hacemos 2. 1 para hacer un aumento y en ese mismo espacio hacemos el segundo. 1 en el que sigue 2 y en el número 3 hacemos el aumento, ¿va? Y esto lo voy a repetir toda mi vuelta. Siguiente, 1 en el que sigue 2 y en el número 3 hacemos el aumento. Voy a completar esta que es la vuelta número 4. Una vez que ya tengamos nuestra vuelta completa, voy a hacer el cierre aquí con un punto deslizado. Y aquí vamos por otro trabajo, ¿va? Vamos a hacer primero, recuerden que la de los 4 vueltas era la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Voy a pasar mi primer cadenita y en la cadena que sigue voy a hacer medio punto. Siguiente cadenita, vamos a hacer un segundo medio punto. En la que sigue, en la tercera cadena, vamos a hacer medio punto. Cuarta cadena o número 4, medio punto. En la quinta o número 5, medio punto. Y vamos a hacer en la sexta, le vamos a hacer medio punto. Y me voy a pasar, amigas y amigos, y la siguiente las vamos a hacer, pero vamos a hacerle un aumento. Es decir, aquí hice 1 y en el mismo espacio hacemos un segundo punto para hacer un aumento. Me voy a pasar al punto que sigue y vamos a hacerle 1 y en el mismo espacio hacemos el segundo, ¿sí? Entonces aquí ya lleva aumento. Me voy a pasar al punto que sigue, que es este, y hacemos 1 y en este mismo espacio voy a hacer el segundo, ¿sí? Y así 1, 2, en el que sigue 1, 2, hasta completar todos los puntos. Quiero mostrarles, amigas y amigos, en el último punto, en la última cadenita, no vamos a hacerle 2, solamente le vamos a hacer aquí un puntito. Me voy a pasar y voy a hacerle un punto deslizado y así me va a quedar como la colita, ¿va? Entonces yo me voy a pasar al punto que sigue, que es este, y voy a llevar la lanita hacia la parte de atrás para hacer el cierre. Aquí en esta parte, miren, retiro y vamos a dejar un poquito de material. Con este vamos a levantar, a tratar de levantarlo para hacer la unión. Miren, ya tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, los aretes en casita, pues para que lo tomes en cuenta.
tenemos uno de un lado y el otro del otro lado, ¿verdad, amigas? Pero ¿cómo le vamos a hacer para que nos quede que tengan el sentido contrario? Bueno, una vez que hayas terminado, aquí tengo ya el otro. Entonces miren, en este caso tenemos igual, nos ha quedado así, ¿verdad? La colita nos ha quedado de esta manera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a girar y por la parte del lado del revés yo voy a hacer la unión. Voy a hacer la unión con un punto deslizado igual. Me voy a pasar al siguiente, hago un punto deslizado y en este caso, miren, la colita sí nos va a seguir quedando al revés. Ese es el derecho y este es el revés, pero no se nota mucho. Sí, así es que así es como lo vamos a dejar. Este cordoncito que tengo aquí es con el que yo voy a pegar la carita. Por eso no lo he cortado. El que voy a perder es el que acabo de, en este caso, de terminar. ¿Va? Entonces, como les comentaba, a mí se me complica mucho eso de estar ensartando las agujas. Así es que por eso es que yo les recomiendo un ensartador. Que lo tengan siempre, siempre a la mano. Si ya usas lentes, amiga, es lo que yo te recomiendo para que se nos facilite la vida un poco, ¿verdad? Y entonces, miren, aquí en esta parte ya podemos aquí perder este pedacito de material por la parte del lado del revés. Va a ser muy poquito, así es que yo creo que con eso es suficiente. Y aquí pues ya podemos retirar el material y vamos a dejar pendiente este, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos las partes de abajo, ¿verdad? Las partes de abajo, y estas ya saben que son para unir, para que no las vayan a cortar. Una para cada lado. Ahora vamos por la parte de la carita. La parte de la carita habíamos quedado que nos íbamos a quedar en nuestra vuelta, que es la vuelta número 3, ¿verdad? Bueno, ahí en esa parte, amigas y amigos, vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí ya tengo una carita, ¿sí? Vamos a pasar, miren, aquí es donde yo terminé. Yo me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejerle un punto bajo. Vamos a hacer 2 cadenas. Y en la cadenita anterior, ahí paso y hago un punto bajo. Me voy a pasar, este es el punto donde hice el punto bajo. Yo me voy a pasar al punto que sigue y ahí hago un punto deslizado. Y así me queda la orejita. Ahora voy a pasarme al siguiente espacio y deslizo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Hago en este caso el giro y me voy a pasar, aquí es donde yo terminé, en este. Yo me voy a pasar al que sigue, aquí. Y ahí voy a tejerle un punto bajo. Por la parte del lado del revés, hago 2 cadenas y en la cadena anterior, en la primer cadenita, es decir, paso una cadenita y en la cadena que sigue, ahí es donde tejo así, el punto bajo. Me voy a pasar al siguiente punto y hago un punto deslizado. Me voy a pasar, hago otro punto deslizado y aquí en esta parte ya retiramos nuestro material. Sí, en mi caso creo que yo dejé bastante, ¿verdad? Pero bueno, así. Entonces del otro lado así nos va a quedar. Esta hebra tampoco la vamos a cortar. Yo la voy a llevar hacia aquí, hacia la parte de arriba, porque con esta es la que voy a unir. Sí, con esta voy a unir. Entonces miren, a ver, antes de jalarle toda la hebra, me voy a regresar un poco, o un mucho diría yo. Ahorita lo arreglamos esta situación, amigas, ¿eh? Aquí que yo creo que salen otros
otros 5 gatos, ¿verdad? Pero bueno, aquí hacemos una cadenita y ahora sí, suelto, corto. Ahí en casita quise ahorrarme tiempo, sí, pero ustedes no desperdicien tanto material. Entonces miren, aquí yo ya tengo mi carita y lo que voy a hacer es ponerlo así más o menos, ¿sí? Para que tengamos un control de cómo vamos a unirlo. Y después vamos a hacer la unión aquí en esta parte con 1 o 2 puntos que tomemos, ¿eh? Aquí en esta parte hacemos 1, en el que sigue hacemos otra unión y vamos a abrir. Si necesitamos más, pues le ponemos más, pero miren, ¿qué les parece? Así se ve bonito, ¿verdad? Bueno, yo nada más aquí en este caso, ya que vi que está bien, vamos a hacerle un nudito. Pueden hacerlos así, o la otra manera de hacer los nuditos es que pases tu aguja. En este caso, a ver, voy a ver si se alcanza a ver mejor. Que pases tu aguja y hagas 2 vueltitas, la jalas hacia tu aguja y después sostienes y listo, va. Y esta es otra manera de hacer como las terminaciones. Ahora aquí ya podemos retirar y así es como nos ha quedado aquí nuestro pequeño gatito. ¿Qué les parece? En este caso, si tú tienes, por ejemplo, este tipo de material, que es el que te había comentado, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo estoy agarrando doble. Sí, yo lo estoy agarrando doble porque es muy finito y así nada más le damos una vuelta. Entonces, por ejemplo, yo comienzo aquí, en la parte de la colita. O, ¿qué les parece? Es que si empezamos de aquí, bueno, yo creo que lo vamos a hacer por separado, ¿va? Voy a empezar aquí en la puntita. Ya no me acuerdo cómo lo hice en el otro, pero vamos a empezar de la punta. Recuerden que esto es opcional, sí, es hilo dorado para la máquina de coser. Aquí hacemos una cadenita. Lo que voy a hacer es que me voy a pasar al siguiente punto y voy a ir haciendo punto deslizado. Siguiente punto, punto deslizado, ¿sí? Y así voy a ir tejiendo punto deslizado por cada punto, como les comento. Esto es opcional. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el gris no va a lucir tanto como en el negro. Tal vez sí, ahorita lo vamos a ver. Y miren, parece que sí, ¿verdad, amigas y amigos? Bueno, yo voy a hacer todo el contorno, le vamos a girar toda la pancita y lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta aquí, pues yo ya he dado la vuelta. Sí, en esta parte de aquí voy a dar una vuelta más, yo creo. Voy a, en este caso, a pasar un punto más. ¿Sí? Lo voy a soltar y ya con la ayuda de mi aguja ya lo voy a perder por la parte del lado del revés. Me lo voy a llevar con la aguja hacia atrás y listo, ¿va? Entonces de aquí en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. En la parte de la carita vamos a ir tejiendo punto deslizado aquí también, punto deslizado. Sí, en el caso de las orejitas, pues no se preocupen si no quedan tan bien. Ya saben que una la hicimos por el lado del derecho y otra por el lado del revés. Miren, en este caso yo hice la unión con el dorado, ¿sí? Entonces ahí en casita pues ustedes ya lo deciden, ¿va? Entonces yo voy a terminar la decoración y regreso. Aquí en esta parte, amigas y amigos, miren, yo ya corté estas piedritas que tienen la opción de juntarse. Entonces yo lo que voy a hacer es pegar aquí con mucho cuidado. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya cómo ha quedado.
Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es ir colocando, dependiendo de lo que tengas ahí en casita para adornar, ya sea piedra o lo que tú prefieras colocarle. Podemos poner unas cuantas, podemos ponerlas de diferentes colores, dependiendo esto ahora sí que en gusto se van a romper los géneros, ¿verdad? Entonces ustedes ya deciden en qué colores se los quieren poner y cuántas, ¿verdad? Cuántas le quieren poner. Estos los puedes encontrar también en donde venden cosas en mercerías o también donde venden cosas para hacer bisutería. Miren, y entonces aquí pues ya le damos un toque distinto, ¿verdad? Ya se ve como más bonito nuestro gatito. Y si tienes de estos, no te preocupes, amiga, ¿sí? Con estos podemos trabajar. Nada más, miren, yo les voy a pedir que se aseguren en esta parte que estén bien cerraditos, porque pues si no se van a salir, ¿verdad? Que quede bien cerrado. Y ahora sí, en esta parte ya colocamos, ¿va? Y esto nosotros lo podemos mover si tú lo prefieres. Ahí en casita lo podemos dejar de lado, pues para que te dé el pendiente, ¿va? Entonces, miren, volvemos a pasar en este caso la cuenta por cuenta. Vamos a llevarlo y así nos va a quedar, ¿sí? Entonces más o menos así. Y vamos a ir pasando entonces cuenta por cuenta. Así. Y listo, ¿va? Entonces, como les comenté desde un principio, si no tienes, por ejemplo, arete para reciclar, esta sería una excelente opción. ¿Qué les parece? Sí, ¿qué les parece ya cómo ha quedado el resultado final? Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de estos preciosos aretes. ¿Qué les parece cómo lucen? Y bueno, aquí nos encontramos estos otros, amigas y amigos. Déjenme decirles que me han encantado cómo ha quedado. Déjenme en la parte de abajo sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo fácil? ¿Se les hizo difícil? A mí me han encantado cómo han quedado. Y si se perdieron de los alajeros, en este caso, miren qué bonitas tacitas súper divertidas. Y aquí pues podemos colocar nuestros accesorios, como se pueden dar cuenta. Aquí podemos ponerle todos los accesorios que nosotros queramos, incluyendo pues nuestros aretes, ¿sí? Y bueno, pues podemos colocarle más cositas. ¿Qué les parece? Pues yo con esto me despido. Como siempre, de verdad espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, apóyenme compartiendo en redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos de Facebook. Y nos vemos en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.